aneurismas son anomalías que se van formando debido a una menor resistencia en la pared de los vasos sanguíneos. Esto puede ocurrir por el paso del tiempo, aunque también existen otros factores genéticos, ambientales o de salud que pueden influir directamente en su aparición. De esta afectación hablaremos hoy en Saludarte. Eso depende, porque bueno, si usted tiene la presión alta, no sé. Es una patología que sí debe ser tratada por especialistas. He oído que también ha sido intervenida la persona quirúrgicamente para poder resolver el problema. Tengo entendido esa cirugía la que se llama de mínimo acceso. Doctor, ¿qué es un aneurisma cerebral? Los aneurismas cerebrales son malformaciones en nuestro árbol vascular. Son puntos de debilidad en la pared del vaso sanguíneo, el cual se dilata producto de esta debilidad y corre el riesgo de romperse, de estallar el aneurisma y provocar un cuadro hemorrágico en el sistema nervioso. Por eso los aneurismas clasifican dentro de la enfermedad cerebrovascular hemorrágica, porque la ruptura de los mismos extravasa sangre al espacio subaracnoideo y al parénquima cerebral. Podemos decir entonces que son malformaciones en nuestros vasos sanguíneos, en la pared del mismo, dilataciones que se producen. Existen varios tipos de aneurismas. El más común de todo, entre el 80 y el 90%, son los aneurismas saculares, que son en forma de verdaderas cerezas, que tienen diferente tamaño. Cuando un aneurisma mide menos de 6 milímetros es un aneurisma pequeño. Cuando mide entre 6 y 15 milímetros es un aneurisma mediano. Cuando mide más de 15 milímetros es un aneurisma grande. Y más de 25 milímetros es un aneurisma gigante. El peligro es que al ser una debilidad en la pared vascular, el mismo puede romperse y provocar un cuadro hemorrágico. Tengo entendido que es una venita que está en el cerebro. El aneurisma cerebral es una dilatación anómala de arterias que se encuentran en el cerebro. ¿Y qué puede provocar un aneurisma cerebral? Estas dilataciones que se producen en la pared se han explicado por varios mecanismos. Uno de ellos es la teoría congénita, que al nacer ya tenemos debilidades en la capa muscular de nuestras arterias y que por tanto se forman los aneurismas. Esta teoría tiene peso, sobre todo en enfermedades aneurismáticas familiares, familias que tienden a padecer de estos aneurismas. Incluso fallecen pacientes en la misma secundariamente al cuadro de la ruptura de estos aneurismas. También en pacientes que presentan enfermedad renal poliquística o enfermedades del colágeno, donde se ven con mucha frecuencia la aparición de estos aneurismas. Esto apoya la teoría congénita de que se nacen con ellos. Y está la teoría adquirida, en este caso, que se forman a lo largo de la vida, producto de cambios hemodinámicos que ocurren en los vasos sanguíneos. Es cierto que los aneurismas tienden a formarse con más frecuencia en los lugares de bifurcación arterial, donde las arterias se bifurcan. Esa zona de bifurcación es una zona de debilidad en la pared y los embates hemodinámicos que se provocan en el vaso pueden terminar dilatando el mismo y formando estos aneurismas que, como dije anteriormente, pueden ser pequeños, medianos o de gran tamaño. Estos aneurismas pueden ser los saculares en forma de una cereza sacular, pueden ser en forma fusiforme, que es cuando dilatan la pared del vaso completamente en su extensión. Pueden ser aneurismas micóticos cuando son de origen infeccioso, sobre todo bacteriano y menos frecuentemente por hongos. Pueden ser aneurismas traumáticos producidos por golpe, por traumatismo y secundariamente provocarse, o neoplásicos en pacientes con tumores que las células invaden la pared del vaso y pueden debilitarla y formarse los aneurismas. Es muy importante tener presente que muchas personas pueden cursar asintomáticamente con aneurismas intracraneales su vida y no saberlo, fallecer y en la mesa de Morgani, en las necropsias, encontrar como hallazgo la presencia de aneurisma, que esta persona tuvo la suerte de que en ningún momento de la vida el mismo estalló y no provocó ningún cuadro. Aproximadamente un 5% de las necropsias aparecen aneurismas como un hallazgo y el paciente nunca tuvo un cuadro cerebrovascular. Pero un % alto sí logran romperse a lo largo de la vida y provocar el tan temido episodio hemorrágico de sangramiento provocado por los mismos. Según tengo entendido, es cuando una persona que tiene problemas, que le duele la cabeza, que es decir que la circulación sanguínea aumente y puede ser que se le reviente alguna venita en el cerebro. Cuando se inflama, ocurre un sangramiento, ¿no? Puede ser una enfermedad congénita, puede estar provocada por una hipertensión súbita arterial. ¿Qué síntomas pudieran alertarnos de este padecimiento? Existen síntomas que pueden alertar de la formación de un aneurisma, de la presencia de él. La cefalea es uno de ellos, los dolores de cabeza.
Muchos pacientes lo refieren a veces como dolores de cabeza centinela antes de ocurrir un cuadro hemorrágico. Por eso, ante toda cefalea que el paciente no haya tenido nunca, es importante acudir al especialista, porque no es normal tampoco que nos duela la porción cefálica de nuestro organismo. Pueden haber signos porque determinados aneurismas comprimen determinadas áreas en el sistema nervioso. Los más frecuentes son los del eje carotidio, la comunicante anterior y comunicante posterior, vasos importantes en nuestra base del cráneo que forman una estructura o anillo conocido como polígono de Willis. Los de la comunicante posterior comprimen en muchas ocasiones el tercer nervio par craneal y producen ptosis palpebral y trastornos pupilares, una pupila dilatada. Y esto es un signo importante que puede alertar sobre la presencia de un aneurisma, por ejemplo, de topografía en esta arteria conocida como comunicante posterior en el polígono de la base de nuestro encéfalo. Pero la cefalea, como dije anteriormente, es el síntoma fundamental. También pueden ocurrir otros signos como afectación de las funciones psíquicas superiores, etcétera, que pueden sospechar de que el paciente tenga alguna lesión intracraneal y que sea de tipo vascular aneurismática. Pero lo más interesante en los síntomas y signos es que el cuadro del aneurisma, cuando se rompe, es un cuadro súbito, es una tormenta en un cielo despejado. Paciente que estaba normal y de pronto comienza con una cefalea súbita, una cefalea intensa, un dolor prácticamente en ocasiones referido por ello casi insoportable, y posteriormente los trastornos de conciencia, es decir, pérdida de la conciencia del paciente, la presencia de convulsiones, porque la sangre irrita. Al romperse el aneurisma y caer esa sangre en el espacio subaracnoideo, provoca un cuadro conocido como hemorragia subaracnoidea, que irrita las meninges, de ahí del dolor intenso. Los trastornos de conciencia que puede llevar al paciente al coma en apenas unos minutos u horas. La presencia de vómitos, el vómito cuando está presente en un cuadro agudo cerebrovascular, habla a favor de la sangre y no de la isquemia, habla a favor del fenómeno hemorrágico. Las convulsiones porque la sangre irrita y al irritar la corteza cerebral descargan estas neuronas y produce cuadros convulsivos. Es un sello típico del debut de un fenómeno hemorrágico. Y al irritar las meninges produce signos de rigidez nucal. La rigidez, en este caso a nivel de cuello, que se produce por irritación de las meninges, pues es típico también de la hemorragia subaracnoidea, provocada en este caso en muchas ocasiones por malformaciones aneurismáticas. Por tanto, es un cuadro súbito de extrema gravedad, que es una emergencia neurológica y requiere en este caso ingreso lo antes posible del paciente para su estudio y tratamiento. Son personas que llevan una atención médica muy rigurosa y muy periódica porque no pueden hacer esfuerzo físico, no pueden tener grandes emociones que le vayan a provocar un incremento de la presión arterial. Yo he leído sobre eso que a veces es condicionada, que bueno, que surge por motivos, ¿no?, determinados del organismo. O bueno, puede haber estado, pero bueno, está subyacente ahí. Son frecuentes las rupturas, las malformaciones aneurismáticas en la tercera, cuarta, quinta década de la vida. Es menos frecuente en la infancia, es raro verlo aunque puede ocurrir. Y es más frecuente en el sexo femenino que en el masculino. Por tanto, aumenta la mortalidad en el sexo femenino. Bueno, supongo que tienen que llevarlo a un hospital donde haya eso, que le hagan un estudio del cerebro, pues los aparatos no conozco el nombre realmente, pero hay varios equipos que existen aquí que es para eso. El diagnóstico se basa en la clínica. La clínica sigue siendo la madre de todo para nosotros y fundamentar los síntomas y signos que la acompañan. Y estudios complementarios, como es la tomografía cerebral, que inmediatamente identifica la presencia de sangre en el sistema nervioso. La TAC es muy importante, incluso para darle el puntaje de la escala de Fisher, que se usa desde 1980, modificada en el año 2001, y que nos ayuda a ver la cantidad y distribución de la sangre en el sistema nervioso. La tomografía con contraste también se puede utilizar, la resonancia magnética es importante, y en caso que no se visualice por TAC la sangre y se sospeche que la misma existe, la punción lumbar, buscando hematíes, la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo, en este caso en el líquido cefalorraquídeo, para hacer el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea y la posibilidad aneurismática que sea la causa que la esté provocando. ¿Qué factores de riesgo inciden en la afectación por un aneurisma? Se han asociado factores de riesgo en este caso genéticos, como familia con predisposición a las formaciones aneurismáticas, como dijimos anteriormente, o pacientes con riñones poliquísticos, o pacientes con enfermedades del colágeno que pueden expresarse con aneurisma, y también existen otros factores que se adquieren en la vida. Se ha asociado mucho el tabaquismo y el alcoholismo y la hipertensión arterial. En ocasiones se pueden complicar las personas que padecen de esta enfermedad. Las complicaciones de un aneurisma roto pueden ser devastadoras.
primero salvar la vida del paciente. Complicaciones secundarias muy importantes, el resangramiento. Este aneurisma que sangró puede volver a sangrar y el resangramiento es altamente mortal. La otra complicación importante es el vasoespasmo. Esta sangre irrita las arterias en el polígono de Weyl, estas arterias de la base, y pueden provocar fenómenos de vasoespasmo que se comportan como verdaderos infartos cerebrales, recordando un territorio vascular. Y esto es importante tenerlo presente. La hidrocefalia que puede ocurrir después de un sangrado por obstrucción en el drenaje del líquido cefalorraquídeo, los síndromes diencefálicos por afectación del área hipotalámica, ya sea los síndromes conocidos como secreción inadecuada de ADH, diabetes insípida o cerebro perdedor de sal, que son muy frecuentes, las convulsiones, las herniaciones, que son secundarias a este evento y que son verdaderas complicaciones muy temidas. Por eso el paciente con un aneurisma roto, con una hemorragia subaranoidea, debe estar ingresado en una unidad de cuidados especiales para un tratamiento estricto y para, en primer lugar, poder salvar la vida del paciente y evitar estas temidas complicaciones. Hoy podemos tratar el vasoespasmo con medicamentos, podemos tratar también complicaciones diencefálicas que, de no ser así, llevan al traste con la vida del paciente, lo llevan al exitus letalis. De ahí la importancia de estar en una unidad de cuidados especiales. Dependiendo de cada paciente, el aneurisma requerirá de únicamente seguimiento, una intervención quirúrgica para eliminarlo, como ocurre en muchos casos, o bien un tratamiento terapéutico para prevenir su rotura. De su ubicación, tamaño y el estado de salud del paciente dependerá directamente la selección de un método u otro. Una vez identificado el cuadro clínico, realizados los complementarios y confirmado el diagnóstico que el paciente tiene un aneurisma que sangró, déjenme explicar que puede que tenga un aneurisma o varios aneurismas. Muchas veces cuando uno estudia a los pacientes encuentran más de un aneurisma, encuentran que sangró, que hace una carúncula, una ruptura, que extravasa, es típica la sangre ahí y uno lo identifica, ese fue el que sangró, pero puede que el paciente en su árbol vascular tenga más de un aneurisma. Están los aneurismas en espejo, aneurismas múltiples, que lo encontramos con frecuencia. Una vez identificado el aneurisma, ¿qué conducta terapéutica? Tenemos dos opciones, la conducta terapéutica quirúrgica y la conducta terapéutica endovascular. La primera referencia a las malformaciones aneurismáticas data de 1765. La primera intervención con éxito de 1933, muy reciente, y posteriormente en 1937, por primera vez Dandy coloca una presilla, en este caso de plata metálica, para sellar el cuello del aneurisma y excluirlo de la circulación. Esto prácticamente es ayer en la historia de la medicina. Todo conlleva a una serie de síntomas que uno tenga en ese momento y entonces el organismo reacciona, que bueno, sea una cosa que pueda hasta hacer fatal, yo pienso también. Supongo que si el aneurisma crean coágulos y eso en el cerebro, debe haber una situación de cirugía, ¿no? Con los aparatos que se ven en los monitores y eso, le hacen la operación a la persona. Especialista específicamente de detalle ese, ¿no? Pienso yo. Es una cirugía muy complicada. El tratamiento quirúrgico es un pilar fundamental en la terapéutica de estos aneurismos, el clipaje de los mismos y excluirlo de la circulación. Neurocirujanos expertos que se han dedicado a la patología cerebrovascular y particularmente a la aneurismática lo hacen con bastante éxito. Pero en los últimos años, en los últimos tiempos, la aparición del tratamiento endovascular ha sido un bálsamo también renovador y una opción terapéutica excelente. Y es a través de los vasos, sin abrir el cráneo, siguiendo a través de la arteria femoral o la radial o la carótida directamente, a través de guías que nos llevan hasta el aneurisma y excluirlo, técnicas en este caso de trombosar este aneurisma y excluirlo de la circulación, son excelentes. La colocación también de stent para finalmente dejarlos excluidos y que no vuelvan a sangrar, que no vuelvan a ser un problema para este ser humano que lo pueda complicar con la vida. El proceder endovascular es una opción terapéutica también excelente, además del proceder quirúrgico. Cada paciente es individual, cada paciente se discute qué opciones puede ser la mejor para él. Hoy día, con la terapia endovascular, que en nuestro centro, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, se emplea, además de las técnicas quirúrgicas, ha venido a salvar la vida de muchos pacientes, de muchos seres humanos, y hacerlo precozmente y diagnosticarlo rápidamente y tratarlo, incluso la detección de otros aneurismas o malformaciones vasculares que también pueden ser tratadas en el proceder y que permiten salvar la vida de este ser humano. La persona tiene que, cuando siente un síntoma que no es una cosa normal, siempre hay que recurrir al médico. Eso es lo primario que hay que hacer. Yo pienso que sí, que así se resuelve el problema. Y tomarse la presión a menudo cuando una persona padece muy a menudo esos dolores de cabeza y esas cosas, es lo que considero yo.
y ver un especialista para que se atienda. Se acude rápidamente al médico, todo lo que se hace con tiempo siempre tiene mayor posibilidad de logro y de buenos resultados. Cada parte del cerebro controla determinadas funciones y si bien ciertas habilidades pueden haberse visto afectadas, sin dudas la fisioterapia y la rehabilitación les será de mucha ayuda en su recuperación. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludar.